She's going to be operated for a second time. In the same knee? So, yeah. She's no problem. When you don't have prior ligament damage on the side where your kneecap is, it works fine. When you have ligament damage, they can't fix it. Yeah, she's also been operated on the hip too. Yes. It'll be awkward. Tell her that you know, man, he's got all the stuff that she's got. In the end, she's going to be the bionic woman. So how they got your name, Project? It's Mekane. Mekane, yes. It's a past name. These ones, if you want to tell anything clearly, use this. Because it's better than this one. Okay. This is the best. So I think that you have to use that one, and I will. Okay. The mouth of us. This is more. One hour ago. Yeah, the word. Yeah. I think it's very. I don't know. I think it's necessary to be a dreamer. Just to dream another world. So, how much time do you have? That's what we need to know. Very important. Bai. Atxalde hon denoi, espera goaz, eta gure Euskal Herri maitagarri honetan dakigun bezala, lehenengo gauza da eskerrak ematea jakin behar dugula, eta gero egingo dugu gazteleraz eta gubenek ere ingelesez beraz ez larritu, gurortzen ez zaretela, bai. Bueno, lehenengo eta behin nola ez, Santillidoko elkartekoak, eskerrik asko etortzagatik eta beraien bitartez hemen izatea posible egitea. Bai? Beraien bitartez, Billy, beraien bitartez, udalak dakiten bezala sinatu dula, beraz, ezin da gehiago eskatu, ez? Horrein, zuek esan beharko. Ikusten duzuenez, bai Pera, bai Jaume, hemen gaude eta beste batzuk hemen ere bai, dira Kataluniatik etorritakoak eta oso jende jatorra, ikusiko duzuen bezala. Bestetik, garenok, hor dago gure Ruben, hor dago gure Alberto, teknikaria, eta beste batzuk hemen gara. Eta gu izan gara bizkat, antolatzaile moduan, gure aldetik zeo zer ematea tokatu zaigula eta oso gustora gainera. Eta gero gargoizean egon derale beste mainguru bat, Pitirekin ere, izan da farmazia fakultatean,
Eta pastoral unibertsitariak antolatu dula, Raquel Cantero izan da ere koordinatzailea eta mugitu duna baita udaletxeko jendearekin ere, eta hor nire iztueta eta paletena izan dira bi pertsona oso importanteak gure udalak gaur egun zerrenda honetan bere izena eman dutelako. Eta gero ja laguntzaileak Europako Komisioa, hor dago, nik egia esan da ez dakit oso ondo, baina seguramente bultzada ikaragarri ematen dutela guzti honetan azkeneko 10 urte hauetan, ez? Eta Marianistas, hau da kriston ekipoa. Oso gustora gaude, etorri ginen pankarta jartzera, gauza guztietarako, Burgo, Abain, Astreo, Barraitz, Irune, fenomenoa dira guztia. Mila esker, jarri diguten lokal zugarri politu honengatik eta egin diguten arretaratik. Eta bukatzeko urdonaren aldetik, hor dago norabide, ez dakizuen zer den imigraziorako arreta oso egiten duen udal zerbitzu bat, eta beraien bitartez daukago munduko itzultzailerik onena. Badakit ez duzula behar, oso egin ingelesez primeran aritu zarretarako ez da, baina ez dakik gunoko oso ondo, primera etorriko zeko. Ez? Hor dago gure neska, Nekane, eta baita ere aipatu behar dut, eskerrak eman beharko Estitxu Pereda, da norabideko arduraduna, eta Boni Cantero, familia eta urtzaren inguruan beste gure lagun handi bat. Bai, eta ja, onena, eskerrak ematea, nola ez, Biliri, honen etortzearekin bere estatu batu maitagarri horretatik. Eskerrik asko zuei, eta aprobetxatu dezagun ondo bizitzak ematen digun aukera historikoa. Ies. Bueno, voy a decir ahora en castellano lo que ha dicho Abeto. Es básicamente agradecer primeramente a la comunidad de Santo Egidio pues, la oportunidad que nos ha brindado de poder primero darles la bienvenida a ellos, benvinguts, muchas gracias, bienvenidos, muchas gracias y como no a Billy Moore por hacernos esta visita. Thanks a lot for your visit and your speech as well. We think it's very, very interesting and we hope so as well. Como no, tendremos que agradecer también al Ayuntamiento y a los hermanos marianistas que nos hayan cedido este espacio y al Ayuntamiento por el servicio que a través de, como ha dicho Abeto, de Noravide nos va a prestar la productora Nekane. Con su destino de la ayuda pues vamos a poder disfrutar de lo que Billy Moore nos va a ir transmitiendo, que es algo más que palabras, es experiencia, es vida. Simplemente yo no tengo nada más que decir, agradecer, como he dicho, y dejar la palabra a él, que es quien esta noche es el protagonista. Bien, buenas tardes a todos. Digo Egunon, pero no va bien Egunon ahora. Arratsaldeon. O sea, perdonad. Pero en cualquier caso yo también me quiero añadir a este agradecimiento por parte de la comunidad de Santo Egidio, que tenemos que decir que aquí en Vitoria siempre hemos estado muy bien acogidos. Y agradecer particularmente a Garenok, a Rubén, a Rufino, a Bertu, a todos los profesores por la acogida y la sensibilidad que han tenido. No son palabras políticamente correctas, sino que son palabras que salen del corazón. Muchas gracias. Lo digo esto porque la comunidad de Santo Egidio está aquí en Vitoria. En España hay muchas ciudades, se podía ir a muchos sitios. Y Billy Moore ha hecho una gira que ha pasado por Madrid, por Sevilla, por Barcelona, por Tarragona y ha llegado a Vitoria gracias a la amistad con Garenok y gracias también al hecho de que algunos jóvenes de Vitoria que el año pasado participaron en un peregrinaje a Auschwitz, pues así lo han querido y han empezado también aquí en Vitoria un pequeño servicio con los niños más pobres de la ciudad y por ello pues también estamos aquí para sostenerlos y porque creemos que la presencia de esta sensibilidad
que es la comunidad de Sant'Egidio, desde Carisma, enriquece la vida de la ciudad. Dicho esto, vayamos al grano, digamos. No sé qué queréis escuchar a Billy Moore, pero para enmarcar sus palabras vamos a ver primeramente un pequeño vídeo que es un marco de lo que es actualmente la pena de muerte del mundo y que nos explica también el motivo de esta jornada que está enmarcada en la jornada Ciudades por la Vida, Ciudades contra la Pena de Muerte. El 30 de noviembre de 2002 se encendió una luz en el mundo. La Jornada Mundial Ciudades por la Vida contra la Pena de Muerte. Un grupo de ciudades deciden iluminar sus monumentos para decir no a la pena capital. Al año siguiente, la iniciativa se va consolidando y el número de ciudades prácticamente se dobla. Pero hagamos un paso atrás. Pocos meses antes del 30 de noviembre de 2002, nace en Roma la World Coalition, la coalición mundial contra la pena de muerte. Su objetivo es lograr la abolición universal de la pena de muerte. Formada por más de 130 organizaciones, la World Coalition se propone reforzar la dimensión internacional de la lucha contra la pena de muerte. El nacimiento de la World Coalition se debe a la comunidad de Sant'Egidio, que desde mediados de los años 90 mantiene una proximidad con los condenados a muerte a través de visitas, correspondencia y defensa legal. 10 años, sí. ¿Pero han sido 10 años cualquiera? Claramente no. Esta última década es el período de toda la historia de la humanidad en el que la pena capital ha sido más cuestionada. ¿Qué tienen en común estos países? Forman parte del grupo de estados que han abolido la pena de muerte entre 2002 y 2012. Muchos más han dejado de utilizarla o la han suspendido temporalmente con una moratoria. 140 países han abolido la pena de muerte. 58 mantienen la pena de muerte. A finales de los años 60 del siglo XX, la situación era la siguiente. 55 países habían abolido la pena de muerte, 143 la mantenían. Además, en estos 10 años, las Naciones Unidas han alentado a los países mantenedores a abolir la pena de muerte aplicando una moratoria o a limitar su uso. Desde 2004, la comunidad de Sant'Egidio organiza conferencias internacionales con ministros de justicia para abordar este tema. Estos encuentros han propiciado decisiones abolicionistas. Las preguntas que han empezado a plantearse en muchas jurisdicciones son: los estudios demuestran que allí donde se ha introducido la pena de muerte, los homicidios no disminuyen, sino que aumentan. ¿Se puede deducir que la pena de muerte ha fracasado? Quitar la vida es irreversible y la justicia no es inmune a errores judiciales. ¿Cómo se puede compensar a una víctima que ha sido asesinada injustamente? ¿La pena capital realmente hace justicia a la familia de la víctima? ¿Por qué en estos años se han multiplicado las asociaciones formadas por familiares de víctimas que están en contra de aplicar la pena de muerte por el asesinato de sus seres queridos? El movimiento de Ciudades por la Vida y la Jornada de Ciudades contra la Pena de Muerte son una ocasión de movilización global y local en la que participan administraciones y ciudadanos para apoyar la abolición universal de la pena capital. Las Ciudades por la Vida disponen de una web, nodeathpenalty.sant'egidio.org. Pide al alcalde de tu ciudad que entre en la red de Cities for Life. Promueve eventos educativos y artísticos en escuelas y lugares de trabajo. Escribe a un condenado a muerte. Moviliza a los medios de comunicación. Participa en Ciudades por la Vida, Ciudades contra la Pena de Muerte, el 30 de noviembre de 2012.
Bien, solo deciros que evidentemente con este marco quizá entendemos más por qué la comunidad de Sant'Egidio organiza en diferentes ciudades, en universidades, en escuelas, conferencias como las de hoy. Porque para abolir la pena de muerte, evidentemente que hay un problema legislativo, pero hay antes un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad que es un cambio que lleva consigo la construcción de una sociedad más humana. ¿Por qué? Porque la pena de muerte es la síntesis, como hemos intuido ya, de numerosas violaciones de los derechos humanos. Y lo vamos a ver muy concretamente escuchando el testimonio de Billy Moore. Principalmente representa siempre una forma de tortura mental de los condenados. Ninguno de vosotros, ninguno de nosotros sabe el día y la hora de su muerte. Nadie. Un condenado a muerte sí. Y Billy Moore, como nos contará, lo supo 13 veces. Esto supone una gran tortura. Decía, la violación de los derechos humanos también contradice una visión rehabilitadora de la justicia. La pena de muerte está diciendo a cada uno de nosotros que un hombre, una mujer, no puede cambiar. Uno se ha equivocado y no puede cambiar. Está condenado a la muerte. Ya no hablo de los casos, como se recordaba, de personas que han sido condenadas y que eran inocentes. El hecho de luchar contra la pena de muerte es también luchar por un futuro de esperanza, es luchar por una convicción, que es que un hombre y una mujer pueden cambiar, siempre, incluso en el caso más extremo. Además, la pena de muerte rebaja toda la sociedad civil al nivel de quien asesina, legitima la violencia y una cultura de muerte al nivel más alto por parte del Estado. Además, vosotros sabéis que la pena de muerte, mientras quiere defender la vida, se ceba de una manera desproporcionada sobre minorías étnicas, religiosas, sociales. Particularmente en Estados Unidos, se ceba con las personas de raza negra, se ceba con las personas más pobres. Por todo ello decimos no a la pena de muerte, y por todo ello creemos que es importante crear este movimiento de sensibilización en contra de la pena de muerte, con una esperanza que a partir de esta reflexión, que pienso que vamos a empezar juntos hoy con el testimonio de Billy Moore, tengamos todos más coraje para la creación de un nuevo humanismo que parte de una cultura nueva, que es una cultura de perdón, una cultura de gratuidad, una cultura que nos puede abrir a una sociedad del convivir en un mundo global como el que estamos viviendo. Vosotros sabéis que durante muchos años en el mundo se aceptó la tortura, se aceptó la esclavitud, hasta el siglo XIX. Hoy son dos realidades que no solo comúnmente, sino también en los textos legislativos, no son aceptadas. Nuestro sueño es que en el siglo XXI se pueda hacer un paso más en nuestro mundo y se pueda decir que la pena de muerte ha sido abolida. No solo se diga, sino que sea un hecho real. Podríamos decir tantas otras cosas, pero me parece que lo que vamos a aprender más esta tarde va a partir de una experiencia concreta, la experiencia de Billy Moore, que estuvo 17 años en el corredor de la muerte y que pienso que su testimonio no solo es el testimonio de una historia difícil, trágica en algunos momentos, sobre todo la tenemos que leer como una historia de esperanza, la historia de un hombre que ha podido cambiar
su vida y por esto está aquí y que hoy pues nos ofrece su testimonio. Por esto todavía otra vez le agradecemos su presencia. First, I would like to thank everyone who has put this program together. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a todas las personas que han permitido que se celebre esta jornada de hoy. The Santa Judio community, the people here in Victoria, A toda la comunidad, las personas de aquí de Vitoria, my wonderful translator, mi fantástica traductora. Most of all, you did not have to be here tonight. You could have went somewhere else, but you turned in and you came here to hear me, and I am truly humbled and I appreciate it very much. Y sobre todo quisiera daros las gracias a vosotros que no tendríais la obligación de estar aquí esta tarde y que sin embargo estáis aquí. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí escuchando lo que os voy a contar. I have to somewhat apologize because I will not be able to give you 17 and a half years in 1 hour's time. En primer lugar quiero disculparme porque va a ser muy difícil resumir 17 años y medio en tan solo 1 hora. Pero creo que lo que os voy a explicar os va a permitir comprender mi experiencia en el corredor de la muerte. En el año 1974 formaba parte del ejército de los Estados Unidos y estaba destinado en Alemania. Mi esposa no quería acompañarme a Georgia por los prejuicios que había sufrido un tiempo atrás cuando vivía en Carolina del Sur. Pues le dije que podía quedarse en Ohio y cuidar de nuestro hijo de 2 años. Cuando me incorporé a mi destino en Georgia, pedí que enviaran todo el dinero que yo ganaba a mi mujer, a Ohio, porque ella era la que se estaba ocupando de mi hijo. A los 3 meses me llamó mi hermano mayor y me dijo que tenía a mi hijo con él porque lo había visto vagabundeando por las calles de Ohio. Y entonces fue cuando descubrí que mi esposa había comenzado a abusar de las drogas y se había convertido en heroinómana. Entonces, bueno, decidí coger a mi hijo y traérmelo para el estado de Georgia y encargarme yo de él. Volví a solicitar a mis superiores que dejaran de enviar el cheque a mi mujer, que me enviaran a mí los ingresos que estaba obteniendo. Y bueno, pues empecé a pedir prestado dinero a mis hermanas y a las personas que tenía cerca. Al final dejaron de darme dinero y conocí a una persona que me dijo que conocía a otra persona que tenía $30.000. Bueno, esta persona no confiaba en los bancos y guardaba el dinero dentro de su casa. Y me dijo que podríamos simplemente coger el dinero y dejar de preocuparnos por otros problemas. Pues, lo que hice fue extraer la pistola que llevaba conmigo y disparé en dirección al lugar del que procedía esta persona, en el que estaba esta persona. A los 30 minutos estaba de vuelta en mi casa, completamente sobrio y preguntándome qué es lo que había hecho y qué me podía haber llevado a matar a este hombre. Sentí como que una parte de mí moría también en ese momento. Al día siguiente me arrestó la policía y descubrí para mi asombro que el amigo que me había convencido de robar a esta persona era sobrino de esta persona y que ya le había robado anteriormente. Y bueno, la policía me arrestó a mí y dejaron en libertad a mi amigo. El sheriff dijo que se iba a asegurar de que me condenaran como era él. En ese momento me llevaron a la prisión del condado. Mis hermanas fueron informadas de que estaba arrestado estaba en la cárcel por haber matado a una persona y en ese momento pusieron sus casas como garantía para poder conseguir un préstamo y pagarle un abogado que me defendiera. Estaba tan sumamente deprimido y consternado por lo que había hecho, les di a la policía una confesión de 2 horas y media en la que me declaraba culpable. Cuando llegó mi abogado y vio mi confesión, dijo, bueno, Billy, realmente no sé qué puedo hacer después de ver esto para tratar de defenderte.
Le expliqué a mi abogado que la razón por la que me había declarado culpable es porque realmente había matado al señor Stapleton y me sentía responsable por lo que había hecho y consideraba que tenía que declararme culpable. Dijo que bueno, que eso estaba bien, que la situación era tal, que tenía un hermano juez que podía hablar con el juez que se iba a encargar de ver mi caso para pedir una cadena perpetua. Cuando fui a ver al juez, cuando me presenté ante el juez en julio de 1974, el juez ya tenía redactada mi sentencia de muerte. Cuando el Estado presentó su caso, el fiscal del Estado presentó el caso, se basaba básicamente en mi confesión. Cuando el juez preguntó a mi abogado a ver qué teníamos que decir al respecto, mi abogado le dijo, bueno, se ha declarado culpable mi cliente, por lo tanto, hable con él, hable con Billy. Entonces, cuando el juez me preguntó, le dije que me había declarado culpable porque efectivamente yo cometí el asesinato, no pretendía hacerlo, pero realmente maté a esa persona y por esa razón me declaraba culpable. Me dijo el juez que había hecho lo correcto porque de esta manera no iba a costarle dinero al Estado, pero que en cualquier caso el 13 de septiembre de 1974 ejecutarían mi sentencia de muerte en algún momento entre las 10 y las 14 horas. Entonces me giré hacia mi abogado y le pregunté, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿No iba a hablar tu hermano con el juez? ¿Iba a pedir cadena perpetua? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Me dijo mi abogado, no te preocupes, la sentencia que me ha dado el juez es absolutamente ilegal y bueno, el juez no puede hacerlo. Y le dije, bueno, no me lo puedo creer, es un juez el que me ha dicho que el viernes 13 de septiembre me van a ejecutar. Me vuelven a llevar a la prisión del condado y espero a que llegue el 13 de septiembre, que es la fecha en la que me van a ejecutar. Bueno, ese día, cuando llega el viernes 13 de septiembre, estoy sentado en el borde de la cama de mi celda, esperando a que vengan los guardias a buscarme para ejecutar mi sentencia de muerte, pero para mi sorpresa nadie viene a buscarme. Para mí fue un fin de semana realmente tremendo porque pensaba que en cualquier momento iban a venir los guardias para ejecutarme. El lunes recibo una carta de mi abogado en el que me dice, perdona por no haberte informado de que no se te va a ejecutar el viernes 13 de septiembre porque tu caso va a ser apelado ante el Tribunal Supremo del Estado de Georgia. También me dijo que había pedido a mis hermanas que le pagaran 3.000 euros para poder presentar este recurso de apelación. En ese momento dije a mis hermanas que lo despidieran y que yo mismo me iba a representar. En el transcurso de todos los trámites para realizar las distintas solicitudes, tuve acceso a la documentación del asesinato que cometí. En el informe policial vi que aparecían el nombre y las direcciones de los familiares de la víctima a la que había matado y en ese momento decidí que tenía que escribirles para pedirles perdón por lo que había hecho. Escribí 15 cartas en las que les decía que les quería pedir perdón por todo el dolor y sufrimiento que les había ocasionado al matar a su familiar y también les decía que si en el fondo de sus corazones podían encontrar un hueco para perdonarme, realmente lo apreciaría, pero entendía perfectamente que no lo hicieran, puesto que yo mismo no era capaz de perdonarme. En el plazo de 7 días comencé a recibir cartas de los familiares de la víctima en las que me decían que me perdonaban por lo que había hecho porque eran cristianos y consideraban que Dios me había perdonado por el error que había cometido. Les escribí de vuelta pidiéndoles por favor explicaciones de por qué podían perdonarme por lo que había hecho y recibí respuestas en las que me decían que la única forma de liberarse de todo el enfado, todo el resentimiento que tenían por lo que yo había hecho era a través del perdón. Eso era lo que les permitía liberarse de todos esos sentimientos. Esto posibilitó que hubiera un intercambio de correspondencia semanal con los familiares de la víctima que duró 16 años y medio, el tiempo que estuve en el corredor de la muerte. En cuanto a la parte legal, jurídica, ¿no? de mi caso,
Mi caso siempre era rechazado cada vez que se presentaba algún tipo de apelación porque los jueces se aferraban al hecho de que me había declarado culpable. Durante 10 años tuve hasta 13 fechas diferentes de ejecución y llegó por fin una fecha concreta que fue la del 24 de mayo de 1984, esta fecha de ejecución. El Estado de Georgia para entonces ya había ejecutado a 13 personas y iba a ser el número 14. El día 21 de mayo del 84, 2 agentes vinieron a mi celda y me dijeron que cogiera todos mis efectos personales y que les acompañara a la oficina del capitán. En la oficina del capitán me entregó un documento en el que decía que él me explicó que ese documento contenía todos los detalles relativos a mi ejecución, me iban a ejecutar el día 24 a las 12 de la noche y que tenía que leerlo y firmarlo y asegurarme que comprendía todo lo que contenía ese documento. Entre otras cosas me dijo que tenía que decidir qué hacer con mi cuerpo una vez que me ejecutaran. Podía optar o por ser enterrado en la propia prisión o porque mis familiares recogieran el cuerpo para hacerse cargo de él. Dieron un nuevo uniforme y me dijeron que ese era el que tenía que ponerme porque ese era con el que me iban a ejecutar. Y después me llevaron de la oficina del capitán a lo que se denomina en inglés una celda de Death Watch, sería algo así como una, literalmente, celda de vigilancia de la muerte, como la antesala de la muerte. Pero antes de meterme en esta celda, los agentes que me acompañaban me llevaron a ver la silla eléctrica que estaba cubierta en ese momento con una sábana, quitaron la sábana de la silla eléctrica y me dijeron: mira, Billy, esta es la silla eléctrica en la que te vas a sentar dentro de 3 días. Después de esto, el capitán pasó a verme y me dijo: bueno, te tengo que explicar cuáles son tus derechos ahora que te encuentras en esta celda que es la antesala de la muerte. Me dijo que si quería ver si en la televisión estaban dando alguna noticia sobre mi caso, podía pedir a los guardias que la encendieran, y lo mismo se aplicaba para la radio, o si quería leer periódicos, pero si no quería ver nada de ello, pues no tenía por qué pedirlo. Cuando se marchó el capitán, vi que los 2 guardias que me acompañaban tenían cada uno de ellos un libro verde en el que iban escribiendo, haciendo anotaciones, y les pregunté para qué lo utilizaban. Uno de ellos me dijo que él anotaba cada movimiento que yo hacía y que su compañero anotaba cada palabra que decía. Les pregunté por qué razón hacían esto y me dijeron que esta era la forma que tenían para probar a la sociedad que me estaban tratando muy bien antes de ejecutarme. Los guardias me dijeron: bueno, pero no queremos estar observándote en todo momento porque no entiendes la tele y así podemos verla. Dije que no quería ni ver la televisión ni escuchar la radio, simplemente quería estar solo, quería que me dejaran solo. Entonces los guardias decidieron abrir sus libros verdes y leer una por una todas las frases y todo lo que habían hecho los 13 condenados a muerte, las 13 personas, los 13 hombres que habían sido ejecutados antes que yo. Y como podéis imaginar, eso resultaba realmente muy difícil para mí porque conocía a todos y cada uno de los hombres que habían sido ejecutados porque había compartido con ellos lugar durante los últimos 10 años. Por fin llegaron al último nombre de la lista, Jerome Baum, y lo que dijeron sobre esta persona realmente, lo que esta persona dijo durante las 72 horas previas a su ejecución realmente me hizo sentir mucho mejor. Él decía básicamente que estaba muy contento porque le habían dado un nuevo uniforme, porque le dejaban poner en la televisión lo que quisiera, le dejaban oír la radio, si quería comer cualquier cosa se lo traían, y estaba realmente muy contento porque le estaban prestando mucha atención, una atención que nunca le habían prestado anteriormente. Tengo que decir que 6 años antes de ir a esta celda, a esta antesala de la muerte, yo había iniciado un programa de cursos, de clases en la cárcel, y Jerome fue una de las personas que pidió participar en estas clases y yo lo acepté como alumno. Una de las cosas que hacíamos durante estas clases era leer unos fragmentos de la Biblia y les preguntaba sobre qué les parecía, y
reflexionar sobre ellos. Cuando le tocó a Jerome, él se negó a leer. Entonces, cuando terminó la clase, en un momento aparte le pregunté a Jerome por qué no había querido leer y me dijo que no había querido leer porque no sabía leer. Dije, pero ¿cómo es esto posible? Si me habías dicho que te habías graduado del instituto. ¿Cómo puedes explicarme esto? Me dices que te has graduado en el instituto y no sabes leer. Dice que sí, me dijo que simplemente los profesores año tras año hacían los exámenes en su nombre para que fuera pasando de curso y así librarse de él directamente. Y bueno, pues le dije que no había ningún problema, que yo podía enseñarle a leer, que eso no iba a ser nada difícil para él. Pero después de un tiempo trabajando con él me di cuenta de que realmente sí era muy difícil conseguir que aprendiera a leer, tenía muchas dificultades de aprendizaje. Y bueno, pues decidí dar un giro de tuerca y enseñarle a través de las canciones. Y en el plazo de 2 años obtuvimos progresos. Bueno, un día vino a mi celda y me dijo que había recibido una carta que no era capaz de entender, que a ver si le podía ayudar. Era una carta con un alto contenido jurídico. Bueno, en esta carta básicamente le decían que habían fijado una fecha para su ejecución, que necesitaban saber quién era su abogado porque no lo conocían. Bueno, entonces fui a su celda, rebusqué entre todos sus papeles y descubrí quién era su abogado. Hablé con él y le pregunté qué iba a hacer para intentar evitar esta ejecución. Dijo que había presentado una solicitud para que se suspendiera su ejecución, arguyendo que era una persona con un retraso mental y los retrasados mentales no pueden ser ejecutados. Entonces el Estado respondió diciendo que le iban a someter a un examen para determinar si era efectivamente retrasado mental. En caso afirmativo no lo ejecutarían, pero si superaba el examen, si aprobaba el examen, finalmente sería ejecutado. He was very, very excited about the fact that he was going to take this special test. Y él estaba realmente emocionado por el simple hecho de que iba a tener la oportunidad de hacer un examen. Dijo que él iba a intentar aprobar este examen porque no podía imaginarse, porque yo no podía imaginarme lo que era sentir que los profesores habían pasado los exámenes, habían aprobado los exámenes por él y que no había sido capaz él de aprobar un examen. Y estaba convencido de que si era capaz de aprobar ese examen, iba a hacerlo. Hizo el examen, obtuvo un resultado de 71, es decir, aprobó por un solo punto. Y después lo ejecutaron. Y bueno, los guardias me estuvieron relatando todo lo que este hombre estuvo diciendo durante las 72 horas previas a su ejecución. Básicamente lo que decía es que había conseguido aprobar un examen, que nadie lo había hecho por él, que había aprendido a leer y que había encontrado a Cristo y esto le había hecho ser una mejor persona. Bueno, en este momento los guardias dejaron de mortificarme con esto y me llevaron a la sala de visitas porque mis 2 hermanas habían venido a visitarme. Bueno, fui muy temprano a la sala de visitas a pasar el día con mis hermanas y cuando volví a la celda descubrí que tenía 3 cartas sobre mi cama. En esta celda no tienes derecho a recibir correspondencia, pero bueno, los guardias sabían el contenido de estas cartas y por esa razón me las hicieron llegar. Cuando miré los remitentes de las cartas, vi que una de las cartas provenía de mi suegra, con la que tenía una relación fabulosa, y decidí que esa era la carta que iba a leer en primer lugar. Bueno, la carta básicamente decía: Billy, sé que estás a punto de ser ejecutado, en 2 días te van a ejecutar y quiero limpiar mi conciencia antes de que eso ocurra y quería decirte que Billy Jr., el que tú crees que es tu hijo, no es en realidad tu hijo. En ese momento cuando me puse a llorar, estaba furioso, estaba cabreado y pensé que si en ese momento mi exmujer estuviera allí conmigo en la misma celda, lo que haría sería matarla directamente. Ese era el tipo de hombre que yo era. Pero cuando me paré a reflexionar pensé, a ver, ¿cómo puedo decir que está mal que el Estado de Georgia quiera ejecutarme y al mismo tiempo pensar en matar a mi exmujer? Entonces decidí que lo que tenía que hacer realmente era
escribirle una carta para perdonarlo por lo que me había hecho. Era lo mínimo que podía hacer, puesto que la familia de la víctima, de la persona a la que maté, me había perdonado, con lo cual yo tenía que hacer lo mismo con ella. Bueno, después de haber leído las cartas y devolverlas a los guardias, me senté en la cama, abrí la Biblia y la primera oración que leí fue no debo morir, debo vivir. Y sentí que eso me estaba diciendo que no me iban a ejecutar. Al día siguiente, en la sala de visitas, les dije a mis hermanas lo que había leído y les dije que estaba convencido de que no me iban a ejecutar y que tuvieran fe, porque eso no iba a ocurrir. En el momento en el que se terminaba el tiempo para la visita, los guardias dijeron a mis hermanas que me abrazaran, que me besaran, porque después de ese momento me iban a llevar a afeitar la cabeza, a cambiar, porque después llegaría el momento de mi ejecución. Cuando estábamos volviendo a la celda esta de Death Watch, ¿no? como se denomina en inglés, pasamos por la oficina del capitán, que salió y me dijo que mi pena de muerte se había suspendido. Me devolvió la ropa que tenía antes de ponerme el nuevo uniforme de ejecución y bueno, quedaban tan solo 7 horas para ser ejecutado y me volvieron a llevar a mi antigua celda y me dijeron que cuando hubiera una nueva fecha de ejecución me ejecutarían, ¿no? Me ejecutarían, perdón. No. Pasaron 6 años y me dieron una nueva fecha de ejecución, que fue el 22 de agosto de 1990. El día 21 de agosto, el día previo a mi ejecución, vino un guardia, entró en la sala de visitas y me dijo que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos había suspendido durante 30 días mi ejecución. Bueno, llamé a mi abogado para pedirle explicaciones y me dijo que, puesto que se había producido esta suspensión de la ejecución, ahora el Parole Board de Estados Unidos, que es algo así como la Junta de la libertad, de revisión de condenas, ¿no? Iba a revisar mi caso. Bueno, yo no sabía, puesto que estaba allí aislado, que la Junta de Revisión de Condenas había decidido finalmente revisar mi caso y que habían llamado a la familia de la víctima y a mi propia familia. Los familiares de la víctima explicaron ante la Junta que ya habían perdido un miembro de su familia y que yo era su hermano y que no querían perder otro miembro más de su familia. Un amigo mío jesuita llamó a la Madre Teresa de Calcuta y le pidió que por favor llamara a la Junta de Revisión de Condenas para que les dijera que lo que me iban a hacer a mí se lo hacían a Jesús. A las 2 de la tarde de ese mismo día, la Junta de Revisión de Condenas conmutó mi pena de muerte por una cadena perpetua. Bueno, los 2 abogados que yo tenía en ese momento estaban en la Junta, pero no podían llamarme para avisarme, porque en ese momento no había teléfonos móviles y la única forma de hacerlo era dejándome un mensaje en un busca o lo que fuera para que yo les devolviera la llamada. Cuando volví de la sala de visitas, a mi celda estaba, bueno, en la televisión estaban las noticias y el presentador dijo en ese momento que mi condena a muerte había sido conmutada por una cadena perpetua. Me sacaron del corredor de la muerte y me llevaron a la prisión estatal. La Junta de Revisión de Condena dijo que tendría que transcurrir otros 25 años de internamiento antes de que volvieran a revisar mi caso. Bueno, en la prisión estatal conocí a 2 hombres, a 2 personas que estaban litigando contra la Junta de Revisión de Condenas por este periodo de 25 años para la nueva revisión de la condena, porque esta ley entró en vigor en el año 1977 y ellos habían sido condenados en el 74. Bueno, ganaron el caso y me enviaron una copia de la sentencia que yo envié a su vez a mi abogado. El abogado la mandó a la Junta de Revisión de Condenas y estos llamaron a la familia de la víctima para informarles de que no tenía que esperar 25 años para que se revisara mi condena. Los familiares de la víctima dijeron a la Junta que un año antes habían pedido
que no me ejecutaran y que me liberaran, que me sacaran de prisión. La Junta en ese momento respondió que solamente podían conceder una de las dos peticiones. Entonces, bueno, fue cuando conmutaron mi pena de muerte por una cadena perpetua. Entonces los familiares dijeron que en ese momento entonces podían pedir que me liberaran de prisión. En 13 meses me sacaron de prisión en lugar de tener que esperar 25 años. En noviembre de 1991 me quedé libre de prisión en libertad. So I hope we have time for questions. I'm not for sure. Bueno, creo que ahora es el momento de las preguntas. No sé si nos queda algo de tiempo.